nutricio, que es el que va a irrigar el periósteo del hueso y le va a dar irrigación, como se dice su palabra. Aquí lo he marcado porque realmente no lo encontré bien en alguna foto. Entonces, les decía que este agujero nutricio va a dar paso a una arteriola, rama de la arteria humeral. Esta es la arteria humeral, también se conoce como arteria braquial. Y esta es la arteriola que pasa por el agujero nutricio. Esta arteriola se va a dirigir hacia su extremidad hasta la extremidad inferior. Esta arteria humeral, antes de ser arteria humeral, era arteria axilar. De esta línea para la parte más inferior ya se llama arteria humeral. Y la arteria axilar se continuó se continuó después de la arteria subclavia. Ahora, muy cerca del agujero nutricio, vamos a encontrar, exactamente por encima del agujero nutricio, vamos a encontrar una zona rugosa. Esta zona rugosa se la va a conocer como impresión coracobraquial. Impresión coracobraquial. Va a dar inserción al músculo coracobraquial. Dijimos que este músculo se originaba en la apófisis coracoides de la escápula. Y aquí va a venir a insertarse. Aquí vemos la imagen. No puedo, creo que sí estoy poniendo. Lo que pasa es que está el cuadrito con la foto de todos. Por aquí está el músculo coracobraquial, lo estoy marcando. Como dijo el doctor, este músculo coracobraquial también se llama músculo perforado de Casserius, porque se encuentra inervado o se encuentra perforado por un nervio denominado nervio perforante de Casserius. Ahí ven cómo el nervio está penetrando al músculo, y bueno, ese nervio también se llama nervio musculocutáneo, como ya se dijo anteriormente. Y este nervio viene del plexo braquial, viene del plexo braquial. Ahora bien, volvemos a ver la impresión coracobraquial, pero esta vez vamos a ver otra inserción muy cerca de la impresión coracobraquial. Exactamente, un poco más abajo de la impresión coracobraquial, en una zona rugosa. En esta zona rugosa se van a insertar los fascículos internos del músculo, este es el músculo coracobraquial, del músculo braquial anterior. Recordemos que los fascículos externos se insertaron acá, que era la impresión deltoidea, en el labio inferior de la impresión deltoidea. Los fascículos internos, por su parte, se van a insertar en esta parte de aquí, que es una zona rugosa debajo de la impresión coracobraquial. Aquí tenemos la impresión coracobraquial y esta es la zona de inserción del músculo braquial anterior. Braquial anterior. Entonces, internos. En la cara interna del húmero hay dos inserciones musculares. El coracobraquial en la parte superior y el braquial anterior en la parte inferior. Continúa. Sí, este músculo braquial anterior luego, aquí se origina, ¿no? Luego va a insertarse a la tuberosidad y la apófisis coronoide del músculo cúbito. Y es un músculo flexor del brazo, que ya lo veremos cuando nos toque ver músculos. Ahora, vamos a ver superior a la cara, interna del hueso, vamos a ver un canal que también se conoce como corredera o canal bicipital. Pero ciertos autores también le llaman surco intertubercular. ¿Por qué surco intertubercular? Porque está entre dos tubérculos. Entre este tubérculo y este tubérculo, que ya mismo lo vamos a estudiar en la extremidad superior. Asimismo, la corredera bicipital la vamos a estudiar en la extremidad superior, cuando ya veamos esta parte de acá. ¿Por qué se llama bicipital? Sí, porque por ahí pasa el tendón de la porción larga del bíceps. Bicipital es por el bíceps, porque sí, pasa el tendón del bíceps, el tendón largo del bíceps, para dirigirse a insertarse arriba en el tubérculo supraglenoide del omóplato, ¿no? Ajá, en el ángulo externo, exactamente. Sí. Ya. Algo, como les estaba diciendo, esta impresión o corredera bicipital la vamos a estudiar cuando veamos la extremidad superior. Por ahora, solo quiero que se les quede la idea de que por aquí va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps. Ojo, no se va a insertar, solo va a pasar. Aquí lo tienen. No se va a insertar, solo va a pasar. Ahora, vamos a describir la cara posterior del hueso. Esta cara posterior se encuentra marcada por un canal de torsión, su palabra lo dice, torsión, va torcido. Es como cuando nosotros tenemos una ropa mojada y la empezamos a torcer para sacarle el agua, ¿no? Asimismo, este canal presenta una forma torcida. En la parte superior puede confundirse con este canal va a tener dos labios.
un labio superior y un labio inferior. Así como la de impresión deltoidea tenía 2 labios, este también. En el labio superior se va a insertar el vasto externo del tríceps braquial. Y en la porción inferior se va a insertar el vasto interno del tríceps braquial. Aquí lo podemos ver, vasto externo del tríceps que ha sido cortado para que se vea el vasto interno del tríceps. Ahora, volvemos a ver el canal de torsión y vamos a hablar allí de ciertos detalles, de ciertas estructuras que pasan por este canal de torsión, porque da inserción a los 2 músculos o a las 2 partes del músculo tríceps, pero por él van a pasar algunas estructuras. También se le llama surco radial porque da paso a la arteria radial. Asimismo, da paso a la arteria humeral, perdón, al nervio radial y a la arteria humeral o braquial profunda. Y bueno, a 2 venas satélites. Aquí podemos ver la arteria humeral o braquial profunda. Ya. Y aquí podemos ver el nervio. Y el Sí, nervio y aquí radial. podemos ver el nervio radial. Y bueno, a 2 venas satélites que acompañan. Que a través de ese canal, el nervio radial se dirige a la parte de atrás del antebrazo, donde va a cumplir su función de inervar los músculos extensores de la mano, los que estiran la mano, los que levantan la mano. Todo ese territorio de la parte de atrás del antebrazo es territorio radial, porque el nervio radial pasa por el canal de torsión para dirigirse hacia atrás del antebrazo. Ese es el camino que recorre, como está en el camino de flechas ahí del dibujo, ¿no? Ese es el territorio del nervio radial, el canal de torsión del húmero. Siga. Sí, bueno, una vez que ya hemos estudiado las caras del cuerpo del húmero, vamos a estudiar los bordes del cuerpo. Decíamos que tenía 3 bordes, vamos a iniciar por este borde, que es el borde anterior. No, los bordes no son tan importantes, no tienen mucha ya, entonces relevancia. los paso. Sí, por favor. Vamos a las epífisis. Bueno, borde lateral, epífisis proximal, aquí. Extremo Vamos al extremo superior o epífisis proximal, que como les decía, se llama así porque está más cerca de la línea media del cuerpo, ¿no? Epífisis proximal o extremo superior. Nos va a llamar la atención aquí primero esta porción que es una eminencia redondeada, es forma lisa, es articular. Se llama la cabeza del húmero. En estado fresco está cubierta por una porción fibrocartilaginosa y esta cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, y va a formar la articulación glenohumeral o escápulo-humeral, que es lo mismo. En un hueso articulado, como lo vemos en esta parte de aquí, esto es una vista posterior. En un hueso articulado, mira hacia arriba, mira hacia adentro y un poco hacia atrás. Ahora, vamos a encontrar un límite en esta cabeza del húmero, un límite que va a separar la cabeza del húmero del resto de la epífisis proximal, que se llama cuello anatómico. Ojo, no confundir cuello anatómico con cuello quirúrgico. Cuello anatómico separa al húmero, a la cabeza del húmero del resto de la epífisis proximal del extremo superior. El cuello quirúrgico, que es va a separar al cuerpo de toda la epífisis proximal, y esto también se conoce como metáfisis del hueso. Ya. Muy bien. Ahora vamos a describir la parte posterior de la epífisis superior, que en este caso vamos a encontrar 2 eminencias muy marcadas, que antes yo les decía que estas 2 eminencias marcaban el surco intertubercular o canal o corredera bicipital. Una de ellas, que es la que va a estar en la parte más medial del cuerpo, se va a llamar el troquín. El troquín va a estar por aquí, en la parte más medial del cuerpo. Y la más externa se va a llamar, este es el troquín, y la más externa se va a llamar troquíter. Más externa, más lateral, más grande. Su mismo nombre lo dice, troquín pequeño, ¿no? El nombre es pequeño, troquíter grande, para que no se confundan. Ahora, vamos a tener inserciones musculares en cada uno de estos 2 tubérculos. En el troquín se va a insertar el músculo subescapular. Y en el troquíter vamos a tener la inserción del tendón del músculo supraespinoso
el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Ahora les voy a mostrar una imagen de las inserciones musculares. Aquí pueden ver esta misma vista, la hemos puesto acá en un brazo que está en posición anatómica, troquín de este lado y troquíter de este lado. Troquín en la parte media, la más pequeña, la más interna, y troquíter en la parte lateral o más externa. Ahora vamos a ver las inserciones musculares. En el troquín tenemos al músculo subescapular. Músculo subescapular. Que Este viene músculo de la cara anterior de la viene, escápula, ¿no? sí, viene de la fosa subescapular de la escápula, exactamente. En el troquíter, por su parte, vamos a tener el tendón del músculo Señores, ya supraespinoso. vayan anotando las inserciones musculares de proximal y distal. Si yo les pregunto cuál es la inserción del subescapular, ya lo hemos visto. ¿Cuál es la inserción proximal del subescapular? ¿No? La cara anterior de la escápula, fosa subescapular del omóplato. La inserción distal, eminencia troquín del húmero, ¿no? El pectoral menor, inserción proximal, la cara externa de tercera, cuarta y quinta costilla. Inserción distal, borde lateral de la apófisis coracoides del omóplato, ¿no? Si todos los músculos que vayamos viendo y hagan un cuadro sinóptico, un listado de todos los músculos que vayamos tocando con su inserción proximal y distal. El bíceps, el tríceps, el deltoides, la inserción del deltoides, cara superior de la clavícula, en espina del omóplato y acromion del omóplato. Sigamos. Ya. Bueno, como decíamos, está el tendón del músculo supraescapular que se va a insertar en el troquíter y viene de la escápula, exactamente de la fosa supraespinosa de la escápula. Tenemos también en el troquíter el músculo infraespinoso, que el músculo infraespinoso viene de la fosa infraespinosa de la escápula. Su nombre lo dice, infraespinoso. Y viene a articularse aquí en el troquíter. Tenemos el músculo redondo menor, Este músculo viene de la escápula, del ángulo inferior de la escápula, y también se inserta aquí en el troquíter. Y luego vamos a ver, este cuello quirúrgico y cuello anatómico ya se los expliqué. Cuello anatómico divide la cabeza, separa la cabeza del húmero del resto de la extremidad superior, y el cuello quirúrgico lo separa del cuerpo. Luego, como ya les había dicho, entre el troquín y el troquíter va a haber un surco o una corredera bicipital. Les había mencionado que esta corredera, por esta corredera va a pasar el tendón largo del bíceps braquial, ¿no? Ahora vamos a ver que de esta corredera van a salir en sus extremos dos labios, labio y un labio. El labio que desciende del troquín, se va a llamar cresta subtroquiniana. ¿Ya? La cresta subtroquiniana la tenemos aquí. Correcto. Van a insertarse allí ciertos músculos, que son el músculo dorsal ancho y el músculo redondo mayor. El músculo dorsal ancho viene de las apófisis espinosas, desde la séptima vértebra torácica a la quinta lumbar, y el músculo redondo mayor viene de la escápula, del ángulo inferior de la escápula. Aquí se van a insertar esos músculos. Ya. Y el labio que desciende del troquíter se va a denominar cresta subtroquiteriana, que también va a prestar inserciones musculares. Se va a insertar el tendón cuadrilátero del músculo pectoral mayor, se va a insertar el tendón cuadrilátero del músculo pectoral mayor. Ahora les voy a mostrar unas imágenes para que vean estas inserciones musculares. Aquí tenemos el músculo dorsal ancho, que ya les había dicho de dónde viene, y se va a insertar en la cresta subtroquiniana. Luego tenemos el redondo menor. A ver, inserción proximal y distal del dorsal ancho. Del dorsal ancho, las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas y las 5 lumbares. Y de ahí se dirige a la cresta subtroquiniana. Sí. Y el músculo redondo mayor, que viene de la escápula, exactamente del ángulo inferior de la escápula, y también se dirige a la cresta subtroquiniana. Aquí lo vemos. Y luego tenemos la cresta subtroquiteriana, que vamos a encontrar el tendón cuadrilátero del pectoral mayor,
Este está cortado, si lo ven aquí está cortado, y acá ven la otra porción, ¿no? Este de aquí viene de la clavícula, del borde anterior de la clavícula, viene del esternón y de las 2 De a las las 6 costillas. costillas. Correcto. Sí, Esta es inserción proximal del pectoral mayor, las que acaba de decir el compañero. La inserción distal, el tendón cuadrilátero del pectoral mayor, la inserción distal es cresta subtroquiteriana. cresta subtroquiteriana del húmero. Sí, exacto. Haga un cuadrito sinóptico con las inserciones proximales y distales para que las vayan memorizando, porque se las vamos a tomar todas. Ahora, una vez que ya hemos estudiado la extremidad superior, vamos a estudiar, bueno, aquí vemos una imagen de cómo se ve articulada cómo se ve la articulación glenohumeral. Ahora, una vez estudiada la extremidad superior, vamos a estudiar la extremidad inferior o epífisis distal. En ella se van a articular los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo. Vamos a tener superficies articulares y eminencias supraarticulares. Las superficies articulares van a estar articulándose con el cúbito y el radio, y las supraarticulares van a estar, como su palabra lo dice, encima de las eminencias articulares o cerca de las eminencias articulares. La parte articular o la que va a formar la articulación del codo está correspondida o está formada por el cóndilo del húmero, la fosa condilia o fosa radial, la tróclea del húmero, tenemos también la fosa olecraniana, tenemos la fosa coronoidea, y bueno, las eminencias supraarticulares están el epicóndilo y la epitróclea. Epicóndilo y epitróclea del lado de acá. Lo que el compañero que trata de decir es que hay dos eminencias articulares. ¿Qué significan articulares? Que van a estar articulándose. Que se toman contacto con otro hueso, ¿no es cierto? El cóndilo con la cúpula del hueso radio y la tróclea con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Entonces, dos eminencias articulares van a estar articuladas con dos huesos del antebrazo. Y dos eminencias no articulares significa, ¿qué significa? Que se van a insertar músculos, ¿no es cierto? Alrededor de la tróquea, la epitróclea, y alrededor del cóndilo, el epicóndilo. ¿No? Eso de las fosas, sí es importante que lo sepan, pero se van a confundir. Pero bueno, sigan. Bueno, vamos entonces hablando, a mencionar al cóndilo del húmero. Vamos a ver que este cóndilo del húmero también se va a llamar también se le conoce como capítulo del húmero. Se trata de una eminencia redondeada, que se va a articular con la cúpula del radio o con la cabeza del radio. Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver la articulación del cóndilo con la cabeza del radio, la cúpula del radio. Y detrás o un poco más encima del cóndilo vamos a encontrar una fosa condilia. De encima del cóndilo, fosa condilia. En la fosa condilia, cuando se dan los movimientos de flexión, va realmente a alojar el reborde anterior de la cúpula. Va a alojar el reborde anterior de la cúpula, esta parte. Esta parte de movimientos de flexión se va a alojar aquí. Luego tenemos el epicóndilo. El epicóndilo, o también llamado cóndilo externo. Aquí tenemos el epicóndilo en su vista anterior y en su vista posterior. Este va a mirar hacia afuera, epicóndilo va a mirar hacia afuera, lo tienen aquí, epicóndilo. El epicóndilo va a prestar inserciones musculares y inserciones a un ligamento, articulación de un ligamento, que es el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Aquí lo ven, ligamento lateral externo de la articulación del codo. Y se van a articular 6 músculos en el epicóndilo. 6 músculos, que los vamos a estudiar ahora. Tenemos primero el cubital posterior, que también se llama extensor radial del carpo. Este músculo va realmente a extender y a abducir el brazo. Va desde el epicóndilo hasta el segundo metacarpiano. Tenemos también el anconio, que aquí en esta imagen no se ve, pero está en la parte de atrás, porque realmente este va a ir hasta el olecranon del cúbito, y lo que va a hacer es ayudar a extender el antebrazo. Yeah. Tenemos el segundo radial externo, también llamado extensor radial corto del carpo, y este músculo va a estar yendo hacia el tercer metacarpiano. Tenemos también el extensor extensor de los dedos, también llamado extensor común de los dedos. Común de los dedos. Y
Este de aquí va a ir hasta el tendón del extensor de los dedos de la quinta falanges. O sea, los Vamos a tener cuatro últimos dedos. sí, vamos a tener el supinador corto, que está por detrás también, porque este se articula realmente con el radio. Y por último, vamos a tener el extensor propio del meñique. Este extensor propio del meñique va a ayudar a extender la falange proximal del meñique. Ahora, yo vi un dato interesante en internet, cómo recordar los músculos que se insertan en el epicóndilo. Vean estas palabras de rojo, cásese, epicóndilo, cásese, para que los recuerden. Son 6 músculos, ¿no? Sí, Cubital continuamos. posterior, anconio, segundo radial externo, extensor común de los dedos, supinador corto y extensor propio del meñique. Ahora continuamos y vamos a estudiar la tróclea. La tróclea es la más voluminosa de la parte articular, ¿no? Vamos a ver la tróclea, la tenemos ahí. La tróclea Pero va a estar... antes que siga, déjeme decirle las inserciones distales de esos músculos. Ya ahí están. Para el cuadro sinóptico. ¿Están anotando, señores, por favor? Sí, doctor. Sí. Vamos, con el cubital posterior, el quinto metacarpiano. Usted dijo el segundo, ¿no? Sí, lo encontré así como segundo, realmente. No, en el segundo está el primer radial externo. En el tercero está el segundo radial externo. En el cuarto no está ninguno. En el quinto, el cubital posterior es el quinto metacarpiano. Quinto metacarpiano. Sí, por la parte de atrás. Todos son por detrás, porque son músculos que van a levantar la mano. Es en la parte posterior de los metacarpianos que van a insertarse. Cubital posterior, quinto metacarpiano. Anconio va de ahí del epicóndilo al olecranon, que es el codo. Sí. El olecranon es lo que la gente conoce comúnmente como codo, del cúbito. Segundo radial externo va al... Yo lo tengo como tercer metacarpiano por atrás. Extensor común de los dedos va a la última falange de los 4 últimos dedos, exceptuando el dedo gordo, a ese no llega, solamente los 4 últimos dedos. Extensor común de los dedos. El supinador corto va a la cara externa del radio, Y el extensor propio del meñique, lógicamente, va a la última falange del meñique. O sea, el meñique tiene doble tendón extensor. El extensor que le da el extensor común de los dedos y el tendón que le da el extensor propio del meñique. Ya, esa es la inserción distal, porque la inserción proximal la comparten todos ellos. ¿Cuál es la inserción proximal de todos estos músculos, señores? Díganme ustedes. El epicóndilo. El epicóndilo del húmero. Esa es la inserción proximal de todos ellos. Lo que yo les he aclarado es la inserción distal, la que se aleja de la línea media. Doctor. Dígame. Disculpe, el ancóneo. ¿Ese a dónde se inserta, disculpe? Del epicóndilo a la cara posterior del olecranon del cúbito. Olecranon. Conocido como codo. El olecranon es lo mismo que el codo. Ya, continúo. Sí, señor. Ya, luego tenemos la tróclea. La tróclea tiene forma de polea, forma la parte interna realmente de la extremidad inferior, está en relación con la cavidad sigmoidea del cúbito. Aquí vemos la tróclea con la cavidad sigmoidea. Acá también se ve, la he marcado. Encima de la tróclea vamos a encontrar una fosa, que es la fosa coronoidea. Esta fosa coronoidea, algo que no les mostré porque no hablamos de los bordes, va a estar, se va a formar por el borde anterior, porque este borde anterior se va a bifurcar en su parte más inferior del hueso, y forma esta fosa coronoidea que va a prestar en movimientos de flexión de la apófisis coronoides del cúbito, esta apófisis coronoides del cúbito se va a alojar aquí, ¿no? En movimientos de flexión, cuando flexionamos el brazo. Aquí vemos la parte que les estoy mostrando, y bueno, por la parte de atrás encontramos la fosa olecraniana, que va a insertarse el olecranon del cúbito en movimientos de flexión del brazo.
Se va a Luego articular, vamos, no se va a insertar, articular. perdón, articular, sí, A ver, correcto. señores, lo que el señor trata de decirle es que el cúbito tiene la extremidad superior en una forma de C, ¿no es cierto? Tiene dos picos. El pico superior se llama olecranon y va a una fosa que está atrás del húmero, en la articulación, en los movimientos de flexión, va a la fosa olecraniana, porque se llama olecranon, va a la fosa olecraniana del húmero que está atrás. Y adelante, el pico de la apófisis de la extremidad superior del cúbito se llama apófisis coronoides. Como se llama coronoides, va a la fosa coronoidea, Muy bien. que está en la parte delantera del extremo inferior del húmero. O sea, el húmero Sí, tiene esta es una vista en anterior. la extremidad inferior tiene dos fosas, una atrás y una adelante. ¿Ya? La fosa de atrás se llama olecraniana para lo que se meta ahí el olecrano, en el pico del olecrano. Y la de adelante se llama coronoidea porque va la coronoide, la apófisis coronoides, el pico inferior del cúbito, ¿no? Entonces, por eso le digo, esas fosas se van a confundir un poquito, pero es un juego de palabras simplemente. Ya cuando veamos el cúbito y radio se van a dar cuenta cómo es la cosa. Ya, ahora vamos a hablar de la epitroclea. La epitroclea es una eminencia supraarticular, es voluminosa, la encontramos aquí, y para ubicarnos en un hueso, cuando tengamos un hueso en la práctica, siempre la epitroclea va a mirar hacia el tórax, siempre va a mirar hacia la línea media. Aquí está la epitroclea, siempre va a mirar hacia la línea media. Tenemos la epitroclea y en ella va a estar insertándose un ligamento y 5 músculos. El ligamento lateral interno, vamos a encontrar también el músculo pronador redondo, que este músculo va a tener su inserción distal en el radio. Vamos a tener también el músculo palmar mayor, que va a tener su inserción distal en el segundo y tercer metacarpiano. Vamos a tener el palmar menor, que va a tener su inserción distal en la aponeurosis palmar. Vamos a tener el cubital anterior, que va a tener su inserción distal en los huesos pisiforme, ganchoso y el quinto metacarpiano. Y por último, el hueso flexor superior de los dedos, que este de aquí va a tener su inserción distal en la falange media de cada dedo. ¿Continúo? Sí, a ver, entonces anoten por favor, señores. En el epicóndilo había 6 músculos, ¿no es cierto? Sí. Y en la epitróclea hay Sí. 5 músculos. 5 músculos y un ligamento. Sí. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y flexor común superficial de los dedos. Eso que está diciendo el señor de los métodos mnemotécnicos con la primera letra es muy importante para que no se confundan. Sí, es válido que lo anoten, que lo analicen y que se lo memoricen así. Entonces, ¿cuáles son las inserciones distales? Si la inserción proximal de esos 5 músculos es la epitróclea, la inserción distal va a ser así. El pronador redondo va a la cara externa del radio. Cara externa del radio. El palmar mayor va, estos van por delante, los de epicóndilo iban por detrás, ¿no? De la mano. Estos van por delante de la mano, van a recoger la mano, van a doblar la mano, van a flexionar la mano. Entonces van por delante. Palmar mayor va a la cabeza del segundo metacarpiano. A la cabeza del segundo metacarpiano. El palmar menor no llega a los metacarpos de la mano, sino que se confunde con la aponeurosis palmar. No se inserta en un hueso, sino se inserta en una aponeurosis de la palma de la mano. Palmar menor. Aponeurosis palmar. El cubital anterior va a insertarse en Hueso un pisiforme, hueso del ganchoso. carpo, en el hueso pisiforme. ¿El ganchoso también o no? No, puede ser accesoriamente, pero la inserción principal es el hueso pisiforme.
Sí, depende si usted levanta pesas o si es una persona fornida, sus Claro, tendones pero pueden ser más anchos o pueden ser solamente finitos. Y la inserción también, pero la inserción fija del cubital anterior es el hueso pisiforme, que tiene dos inserciones musculares. Llega el cubital anterior y sale el aductor del dedo meñique, que es un hueso de la eminencia hipotenar de la mano. Entonces, el cubital anterior va de la epitróclea al hueso pisiforme del carpo. El hueso pisiforme es el último hueso de los 4 de la primera fila del carpo. Pisiforme. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. El último huesito de la primera fila del carpo de la mano, ahí se inserta el cubital anterior. Y el flexor superficial de los dedos, como su nombre lo dice, va a flexionar, a recoger, a hacer un puño de los dedos de la mano, ¿no? El extensor va a hacer lo contrario, va a extender, a estirar. El flexor va a flexionar, a recoger. Como su nombre dice, flexor superficial, es porque aquí hay en el antebrazo hay dos flexores, un superficial y uno profundo, ¿no? El superficial se inserta aquí en la epitróclea y el flexor profundo se inserta en la cara anterior del cúbito. ya, ahora les he traído una vista anterior de la articulación del codo. Aquí vemos el cóndilo, aquí vemos que, bueno, aquí no está tan flexionado, pero cuando ya se flexiona en esta parte de aquí, la fosa condilia es la que observamos allí. Ya, entonces, señora, aquí se puede ver, la que está aquí abajo es la apófisis coronoides. ¿Sí ven el flexor mío? ¿No? No. No, sí. No. Sí, yo sí estoy viendo, no sé. Ay, ahorita sí. Ahora sí, Simón. Ya miren, entonces aquí está esta puntita que ustedes ven aquí al lado del rodete de la cabeza del radio, es la apófisis coronoides del cúbito, que al flexionarse se mete aquí en la fosa coronoides del húmero. Ya, adelante es coronoide, ¿no? Si ustedes lo ven por detrás, en la parte de atrás sería el codo, que se llama olecranon, y la fosa se llama fosa olecraniana. Ahí está, ¿ves? Entonces, esto de aquí es una vista posterior. Este de aquí, señores, este es el olecranon o codo, que pertenece al cúbito, en el extremo superior del cúbito, es una apófisis. Ahí se inserta el músculo tríceps. El codo o olecranon es la inserción distal del músculo tríceps braquial. Y ese olecranon se mete en esta fosa que está en la parte de atrás del cúbito, del húmero, que es la fosa, como si se llama olecranon, se llamará fosa olecraniana. ¿Ya? Entonces, olecranon para la olecraniana y coronoides para la coronoidea. Las dos apófisis que están en la extremidad superior del cúbito. Y casualmente ahí se inserta también un músculo. En el olecranon se inserta el tríceps y en el apófisis coronoides que está en la parte de adelante se inserta el músculo braquial anterior. En ambas apófisis se inserta un músculo. La de adelante para el braquial anterior y la de atrás para el tríceps. Y bueno, eso es todo lo que tenía que explicarles del hueso húmero. Muy bien, señor. Doctor, Dígamelo. el flexor superior de los labios entonces se va a insertar en las falanges medias de los dedos. El flexor superficial. Perdón, de los dedos, ajá. Se inserta en la falange, en la segunda falange, porque el flexor profundo se inserta en la última falange. Flexor superficial va a la falange, a la segunda falange, ¿no? 1, 2, 3, a la falange en medio, ¿no? Falange media de cada dedo. De cada dedo, de los 4 últimos dedos. No tomen en cuenta ni para adelante ni para atrás el dedo pulgar, porque el dedo pulgar, al ser el dedo gordo, tiene flexores y tensores propios, largos y cortos. Ya lo vamos a ver.
A los señores que les falta el aporte, ahorita se ponen en contacto con mi ayudante para mañana conectarnos y tomarles el aporte solo a ellos. Aquí los dejo en contacto con ella. Si no hay ninguna pregunta, Disculpe, ¿y hasta qué tema entra el examen del medio ciclo? y a mí me hubiera gustado llegar hasta Cúbito Radio, pero aquí está Cúbito Radio, ¿quién tiene preparado? No, no están conectadas tampoco. No sé, si quiere veámoslo mañana y entramos hasta Cúbito Radio. Pero ahí serían muchos temas ya para el examen. Ya, le gusta nomás lo ancho y lo angosto no le gusta, ¿no? Doctor, antes que se termine la transmisión, ¿me puede ayudar con el extensor propio del meñique? ¿En qué parte del meñique se va a insertar? El extensor, esos van por atrás, los extensores van por la parte de atrás, ¿no? Porque En la quinta falange. ¿Ah? En la quinta falange, el que ella pregunta. Quinta falange del meñique. No hay quinta falange. Eso di 3. En la segunda falange, el flexor superficial y el flexor propio en la última falange. El extensor propio en la última. Sí. Gracias, doctor. Entonces, ¿esta exposición entra o no entra en el examen? Claro que entra, señor. ¿Por qué no va a entrar? Porque está muy complicada. Bienvenidos a medicina. Yo me esforcé y ni un aplauso. Bienvenidos a medicina. Aplauso para los señores, entonces. Felicidades, Anthony. Buena exposición. Bueno, Yo les voy a pasar un cuadro de los músculos. Yo tengo todo esto donde se insertan y la distal también. correcto. A estudiar- Clavícula no, entonces, doctor, disculpe. La clavícula, la clavícula no es muy complicada, solo en la parte superior que se inserta el deltoides y el trapecio, y en la cara inferior que se inserta el músculo subclavio. Y en los extremos, en el borde anterior se inserta el pectoral mayor, y en los extremos se insertan los ligamentos.